tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Libro de Cielo. Estamos esta noche muy bien acompañados con el doctor Salvador Tomasini. Buenas ¿Qué noches, tal? ¿Cómo Ale? estamos? Muy bien, gracias. Con Alejandro Carrera. Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, pues seguimos Y con Ale Picarreta. Y con Ale López, servidora. Ale López. Muy bien. Seguimos en el Libro de Cielo, en el volumen 11. ¿Qué les ha parecido lo anterior? Esperemos que ahora sí nos platiquen, nos contesten, nos comenten qué avances han tenido, cómo se han sentido, qué les ha gustado, qué dudas. Nos encantaría que nos platicaran sus experiencias. ¿Qué le parece? Buena idea. Muy bueno. Es lo que hemos estado pues pidiendo y sí nos escriben. O sea, no mucho, pero sí nos escriben y en verdad agradecemos sus comentarios porque son, pues no sé, es un aliciente, ¿no? Uh-huh. Un aliciente cada vez que alguien nos dice que pues que esto les ha ayudado y esa es toda nuestra intención, o sea, el tratar de, ¿cómo diríamos? De servir como de ayuda entre todos, de ir entendiendo lo que Jesús nos dice a través de Luisa. Uh-huh. Así que pues gracias y ojalá que sigamos todos en este camino y que podamos llegar a un perfecto entendimiento de los escritos de Jesús, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Iniciamos con el 1103 de agosto 27 de 1915. El alma que vive en la divina voluntad se llena de las cualidades divinas. Estaba fundiéndome en la santísima voluntad de Jesús bendito, y mientras esto hacía, me he encontrado en Jesús y me ha dicho: Hija mía, cuando una alma se funde en mi voluntad, sucede como con dos recipientes llenos de diferentes líquidos, que uno se vierte en el otro, y uno queda lleno de lo que contenía el otro, y éste de lo que contenía el primero. Así la criatura queda llena de mí y yo de ella. Y como mi voluntad contiene santidad, belleza, potencia, amor, etc., así el alma, llenándose de mí, fundiéndose y abandonándose en mi voluntad, viene a llenarse de mi santidad, de mi amor, de mi belleza, etc. En el modo más perfecto que a criatura es dado, y yo me siento lleno de ella, y encontrando en ella mi santidad, mi belleza, mi amor, etc., las miro como si fueran cosas suyas. Y me agrada. Perdón, pero yo creo que hay que ir como no puntualizando, sino admirándonos de lo que está diciendo, ¿no? Uh-huh. Que realmente esto es como para llenarnos de un gozo infinito. A la hora que Jesús nos dice que cada vez que nos fundimos, nos llena de lo de Él. ¿Y de qué nos llena? De santidad, pero santidad divina, de atributos divinos, de todo lo que Él es, bondad, misericordia, amor, pureza, todo, pero en forma divina. Yo creo que realmente esto es para decir, Señor, gracias. Nunca hubiéramos pensado que esto se pudiera dar. En el mejor de los casos, la santidad en la antigüedad, y digo la antigüedad hace unos cuantos años antes de Luisa, pues era llenarnos de virtudes. O sea, era llenarnos de actos virtuosos donde sabíamos que Dios nos iba a ir depositando cosas de Él. O sea, la gracia, para darle valor a nuestras virtudes. Pero imaginarnos que nos íbamos a llenar de cosas divinas. O sea, ya no es una cosa chiquita, sino todo el canal. Es la plenitud de lo que es Dios. Uh-huh. Es inmenso esto, y sobre todo, porque nos las va a dar, pero no en forma de decir, a ver, toma y actúa, sino me las va a regalar. O sea, nos las va a donar y las va a dejar en propiedad de la criatura para que la criatura haga con ello lo que ella quiera, ¿no? Claro, se entiende lo que la divina voluntad que obra en la criatura quiere, pero a final de cuentas, el mérito de esos actos es de la criatura. Es increíble, ¿no? Sí,
como dice aquí Jesús, que entonces Él ve sus atributos en la criatura como si fueran de la criatura. Así es, exactamente. Y algo que a mí me llama la atención desde hace mucho es, bueno, ¿y lo mío qué? ¿Lo mío dónde queda? Porque si nos fijamos en la lectura, dice, la criatura queda llena de lo de Él, pero Él queda lleno de lo nuestro. Entonces, podríamos aquí hacer conjeturas, pero yo lo vería de esta manera. Se llena de lo mío humano para ponerlo en la cruz. O sea, como que esa sería la única finalidad de que Él tome lo mío, porque lo mío está separado de su voluntad y por lo tanto es merecedor de la muerte. Entonces se llena de lo mío para que Él lo ponga en la cruz y lo lleve hasta el sepulcro, lo entierre con Él y resucite con Él, pero a una nueva vida. Ese resucitar con Él a nueva vida es en el momento que ya tenemos todo lo de Él y empezamos a actuar con lo de Él. Ese es el momento de la resurrección de la criatura. O sea, en ese momento, en el momento que yo empiezo a hablar o parpadeo o mi corazón late, pero ya con la divina voluntad, es una resurrección. Y estamos alcanzando esa resurrección de Jesús allá hace 2000 años, la estamos actualizando en cada acto. Y cada acto nuestro es un momento de resurrección a vida divina. ¿Esa es la resurrección que se refería a San Pablo? ¿O es diferente? Bueno, se habla de dos resurrecciones. ¿Sí? O sea, dos resurrecciones y nos dicen que bienaventurados aquellos que alcancen la primera resurrección, porque ellos ya no volverán a morir. La primera resurrección es espiritual, o sea, es un resurgir de la oscuridad, de la muerte espiritual a la vida ¿Qué sería de eso? la gracia. De la No, gracia. porque todos los que han vivido durante 2000 años después de la redención de Jesús ya dieron ese paso. Ok. Oye, y todo aquel que tomó todas las gracias que Jesús nos dejó en su vida, pasión y muerte y resurrección, ahora también resurgieron. Pero es una resurrección, yo diría, no plena, no total, si se puede hablar de resurrección a medias, porque tuvieron que irse a purificar después de muertos, el cuerpo, tuvieron que ir a purificar lo que les faltaba en el purgatorio. Entonces es el inicio de una resurrección. Pero esa resurrección plena, el alma solamente la obtiene en la divina voluntad. Porque ahí es a vida divina desde aquí, estando en vida nosotros. No se va a pasar por el purgatorio, sino es vida divina desde el momento en que la divina voluntad penetra en uno. Me parece en verdad algo fabuloso. Sí. Entonces Jesús va a quedar lleno de lo mío, lo humano, para llevarlo a la cruz y al sepulcro, para resurgir. Pero como Él me llena de lo suyo y me lo da como mío, de ahí en adelante lo que yo haga es divino, pero divino mío. Y eso Él queda lleno de esas vidas, de esos actos divinos, queda lleno, pero como si lo toma como que la criatura se los está dando. Y entonces es un intercambio de vida divina. Jesús nos da su vida divina y la criatura le da su vida divina a Jesús para compartir. Entonces me parece increíble lo que está diciendo, ¿no? Sí, como... A ver, seguimos. Y encontrando en ella mi santidad, mi belleza, mi amor, etc., la admiro como si fueran cosas suyas. Y me agrada tanto que me enamoro de tal manera
que la tengo celosamente custodiada en lo más íntimo de mí, y la voy continuamente enriqueciendo y embelleciendo con mis atributos divinos, para así poder siempre más complacerme y enamorarme. O sea, es un continuo crecimiento. O sea, es un salón de belleza divino, en donde en el momento que nos da algo, la criatura crece en belleza, en todos los atributos. Él ve aquello y lo rapta, y en ese momento da más. Y eso más, ahora la criatura lo pone, lo usa y se lo da nuevamente. Es una avalancha. ¿Sí? Es una avalancha. O sea, una avalancha de amor, exacto. Nada más que imaginemos una avalancha al revés. Las avalanchas son de arriba hacia abajo. Ajá. Aquí es una avalancha de abajo hacia arriba, en que va creciendo, 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 creciendo hasta el infinito. Nunca nos pondrá un límite para lo que podamos llegar. Nunca. Así que hasta dónde lleguemos depende de nosotros. La idea de ver un Jesús enamorado de la criatura es preciosa, la imagen. Así es. Es una imagen humana, pero creo que todos la comprendemos. Cuando alguien está enamorado, cuando menos al principio, o sea, en que todo es para el ser amado, ¿no? Todo es para el ser amado, todo es por el ser amado y todo es con el ser amado, en fin, no hay separación. Y eso será infinito, eterno, ¿sí? No tenemos ni la menor idea. Yo aquí recuerdo las palabras de San Pablo cuando habla de que fue ascendido al tercer cielo y que dijo, ni ojo vio, ni oído o escuchó lo que Dios tiene preparado para las almas que lo aman. Y aquí estamos oyendo lo que Dios tiene preparado para nuestra alma, pero tenemos tenemos oídos sordos, como que no penetra. Yo creo que si esto penetrara y lo comprendiéramos, brincaríamos de gusto y no volveríamos en lo más mínimo a pensar en otra cosa que no fuera esto. Muchas veces se lo dice Jesús a Luisa, si el alma comprendiera lo que es vivir en mi divina voluntad, harían competencia para estar Así siempre es. fundidos en mí. Sin importar nada. Entonces tenemos oídos sordos, no puedo decir que ojos por vista, porque en realidad no hemos visto nada todavía con la parte sensible, pero cuando menos el oído sí lo hemos oído. La vista pues la podríamos poner en la lectura, pero pues estamos ciegos y estamos sordos. Sí, bueno, y también esa acción de Jesús que a lo mejor se la da a la criatura cuando él decide, ¿no? Yo pienso que no, Ale. Definitivamente yo creo que no, porque sería como muy, muy limitante. Y él estaría disponiendo a la criatura, el avance de la criatura. Y eso va en contra de lo que él dice, de que él no le puso límite, sino la dejó a que creciera. Y siempre nos está pidiendo suma atención. Probablemente algo tenga que ver lo que dices. En la medida que yo pongo atención es en la medida que él da. En la medida que yo no pongo atención es en la medida que él retiene. A lo mejor está combinado. Todo es directamente proporcional al esfuerzo de la criatura. O sea, entre más me esmere, y dije esfuerzo y quizá parezca como contradictorio con lo que hemos hablado tanto. No es un esfuerzo de estar continuamente pensando, ejercitándome, sino es el esfuerzo de no dejarme atrapar por el mundo nuevamente. Porque en nuestro interior existe una voluntad humana que, dice Jesús, nunca dejará de estar viva, ¿no?
Y aunque esté totalmente ensimismada en la divina voluntad, pero a veces surgen pequeños, Chispazos. ¿qué será? Chispazos de voluntad humana. Chispazos de algún deseo, o sea, con algo que veamos. Chispazos de querer en un momento dado como decir, me voy a apartar tantito de esto para descansar. Somos muy dados Al descanso. al descanso. En fin, entonces yo creo que es un esfuerzo constante de atención, nada más, de atención a vivir en la divina voluntad y sin estar pensando en lo que voy a hacer, en cómo lo voy a hacer, sino nada más todo en la divina voluntad. Y bueno, pues lo más probable es que algún día lo logremos, ¿no? Ojalá. Ojalá. Claro que sí. Bueno, la siguiente es la 11-104 de septiembre 20 de 1915. El alma debe atar todos sus actos al fiat. Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús se hacía ver con los flagelos en las manos, que tocaba y golpeaba a las criaturas, y parecía que los castigos se iban haciendo cada vez mayores. Y entre tantas cosas, parecía que se estaba urdiendo una conjura contra la Iglesia, y nombraban a Roma. El bendito Jesús estaba afligido y como cubierto por un manto negro, y me ha dicho: Hija mía, los flagelos harán resurgir los pueblos, pero serán tantos que todos los pueblos serán recubiertos de dolor y de luto. Y siendo las criaturas mis miembros, por eso estoy cubierto por un manto negro, por causa de ellas. Como que estaba de luto, ¿no? Jesús se puso de luto por sus criaturas. Yo me consternaba toda y le suplicaba que se aplacara, y él, para consolarme, me ha dicho: Hija mía, el fiat debe ser el dulce nudo que ate todos tus actos. Así que mi voluntad y la tuya formarán el nudo, y has de saber que cada pensamiento, palabra, acto, anudado con mi voluntad, son otros tantos canales de comunicación que se abren entre yo y la criatura. Si todos tus actos son anudados con mi voluntad, ningún canal de comunicación divina estará cerrado entre yo y tú. Esta es una lectura, pues, que nos puede dejar una enseñanza muy, yo diría, muy productiva. Porque al principio habla de un Jesús que se desenfrena, por decirlo así, contra las criaturas. O sea, no recuerdo ahorita la palabra que dice, pero es cuando ella ¿tocaba y golpeaba a las criaturas? Sí, pero cuando dice Jesús, los flagelos harán resurgir a los pueblos, pero serán tantos que todos los pueblos serán recubiertos de dolor y de luto. Exacto, parece como algo muy, muy cruel, ¿no? Sin embargo, o sea, esto nos lleva a pensar en las actitudes de Jesús y en las actitudes de la divinidad. Lo primero que debemos de recordar es que Dios es inmutable, no cambia. Por lo tanto, Dios no puede enojarse, no puede sentir el coraje, o sea, de estar en contra de la criatura. Dios no se puede contentar, Dios no se puede, no puede haber cambios en Él. Cuando habla de la ira de Dios. Por eso ahí voy ahorita, porque a veces se confunden las personas pensando que Jesús también tenía esas reacciones humanas de ira, reacciones humanas de furia, de descargar contra la criatura algo que en su interior bullía, ¿no? Nos ponen como modelo, por ejemplo, cuando en el templo él lanza a los vendedores y que arroja mesas y agarra cuerdas y los flagela prácticamente con aquello. Y entonces estamos homologando las actitudes de Jesús con nuestras propias actitudes. Que cuando nosotros recurrimos a la violencia,
generalmente recurrimos a la violencia, pero por, no sé, una sed de furia, de venganza, de hacer daño. Y lo que intentamos es acabar con la persona o las personas a las cuales está dirigida esta acción mía, ¿no? Nada más lejano de lo que es Jesús. O sea, en Jesús no hay cambios. Recordemos que en la vida divina y el temperamento divino son todos sus atributos juntos. O sea, cada atributo de Dios tiene unas determinadas características. El atributo del amor, el atributo de la bondad, el atributo del perdón, el atributo de la misericordia. Cada rayo de estos conlleva una acción de Dios, pero ya realizada. Entonces, la criatura es la que se va colocando por sus acciones, se va colocando en determinados rayos. Por lo tanto, recibe determinados efectos. Y uno de los atributos de Dios es la justicia. Y la justicia conlleva dos cosas principalmente. Primero, darle al hombre lo que el hombre quiere recibir. Darle a cada quien lo que le corresponde, lo que el hombre quiere. Si el hombre se coloca del lado de la justicia, pero porque es malo, es reacio, ha dejado de un lado a Dios, entonces la justicia no es que se descargue sobre él, sino que él toma los efectos de aquel atributo y lo sufre en propia persona. Pero no es un Dios que está castigando en el sentido estricto, sino es un Dios que está con sus atributos puestos para darle a cada quien lo que merece. Eso es una cosa, pero justicia también es darle al bueno la gloria y no sé cómo decirlo, o sea, el premio que merece. No necesariamente es el castigo, sino también la parte positiva. Así que en realidad el que cambia es el hombre, no es Dios. En ese acto yo, o sea, lo que pienso es que es Dios quiere estar con el hombre, unido al hombre siempre. O sea, para eso fue la creación. Así es. Entonces, con eso se une al hombre, ya sea con misericordia, con justicia, con lo que sea, pero es siempre una unión. Una unión con él. Y es la unión que la criatura escoge, ¿no? Pero en el momento en que ya una persona decide su condenación, que ya se retira todo Dios de la criatura, ahí ya ni siquiera habrá justicia, ya no hay nada. Okay. No, es o se queda unido en la justicia. No, queda perteneciéndole a Dios. Luisa en alguna ocasión estaba hablando con Jesús y le dice, oye, tú dices que tu voluntad unifica, o sea, a todos, reúne a todos, y que todos te pertenecen por este atributo de tu voluntad que los abarca a todos. Entonces Luisa dice, pero ¿y los condenados? Pues ya están fuera de ti, ya no te pertenecen. Y entonces Jesús le aclara y le dice, no, hija, te equivocas. Los condenados me pertenecen por vía de justicia. O sea, están puestos en ese atributo de la justicia, que es el que los tiene ahí por voluntad de ellos, ¿no? Pero en realidad sí le pertenecen a Jesús. O sea, bueno, a Dios, a la divinidad. No hay nada que no le pertenezca. Ahora, todos los condenados, igual los demonios, tienen algo que no se han podido quitar de Dios, que es su creación, su ser. Ese no se lo pueden quitar. Satanás se quitó todo lo que Dios le había dado, menos esa parte, su vida, su propia vida. Todos los condenados igual. O sea, no podemos pensar en alguien que se condena y pierde incluso su ser, su persona. Así que todos le pertenecen a Dios. No hay uno solo que no. ¿Sí?
Y entonces, bueno, es la criatura la que va decidiendo qué atributo usar. A veces Jesús tiene que hablar, o María tiene que hablar en un modo humano. Y entonces nos hablan y nos dan mensajes y nos dicen si Dios, la justicia divina está al borde, está por derramarse, y si no se corrigen, si no hacen, habrá esto y esto y esto. Y pensamos que son como algo que Dios va a mandar ahorita, que va a decir, a ver, que venga un maremoto, que venga un terremoto, o que venga lo que sea. Y no es así. O sea, ellos lo que hacen es advierten que si el hombre continúa por el camino de la justicia, se va a enfrentar a cosas muy graves, pero porque está determinado dentro de ese atributo el tipo de castigo, el tipo de suceso que va a pasar. Uh-huh. Como tú decías, sí es perfecto. O sea, la finalidad de Dios es la unión con el hombre. Esa es su finalidad. Uh-huh. Y si o la logra a la buena o la logra a la mala. O sea, bueno, solamente con los muy reacios no lo va a lograr. Uh-huh. Pero tiene que ir llevando a la criatura de tal manera que si no se corrige, si no se arrepiente, cada vez la justicia va dándole mayores, ¿cómo diríamos?, efectos de lo que ella contiene, para irlo llevando a sufrimientos cada vez más tremendos. Y dice Jesús que a veces necesita llevarnos hasta el punto de la muerte. O sea, hasta ese momento, y que eso es cuando el hombre reacciona. Y entonces, una vez reaccionando, Dios lo vuelve a poner en sus atributos de bondad, ¿cómo se llama?, de perdón, de misericordia, lo readquiere y luego lo pone en el atributo del amor para seguirlo amando como siempre. A lo mejor tendrá que irse al purgatorio, pero ya está salvado, ¿no? Pero todo es por amor. Sí, todo. Entonces, cuando Luisa ve que Jesús estaba afligido, por ejemplo, en esta lectura, Jesús estaba afligido, hay otras lecturas en las que dice, vi a Jesús sonriendo, contento, gozoso. Estas son reacciones humanas. La humanidad de Jesús tiene esta peculiaridad, que tiene una vida humana y una voluntad humana. Entonces está sujeto a las reacciones humanas. Y podríamos decir que Dios en Jesús, en la humanidad de Jesús, se puede contentar. O afligir. O está llorando. Pero lo que está haciendo está mostrando lo que Él está sintiendo en eso. Dios no puso en el rayo de la justicia todos estos efectos si el hombre se hubiera portado bien. Entonces, Dios de antemano pone todos estos efectos de Él también, de la tristeza, del llanto, de la aflicción, o sea, los pone ahí y ahí están. Entonces, lo que se necesita para que Dios haga uso de eso es que el hombre se coloque ahí. Y entonces eso se transfiere a la humanidad de Jesús y Jesús manifiesta el sentimiento de Dios en ese momento. Sí, es como ahorita que estamos en voluntad humana, cualquier situación nos hace que brote una emoción de nosotros y normalmente la tenemos que frenar porque no es buena. Uh-huh. Como decía hace un rato, a lo mejor quiere uno insultar a una persona por lo que hizo, algo así. Así es. Y las humanas las tenemos que frenar. Pero me imagino que viviendo en vida divina sale la emoción, pero es exacta la que debe actuar. Es emoción divina. Sí, ¿no? Esas ya no las vamos a tener que frenar. Y moderada. Uh-huh. Lo primero es el temperamento. ¿Se acuerdan de aquellos capítulos donde Jesús le dice a Luisa
que vivir en su voluntad es un intercambio de temperamento. Y luego él define su propio temperamento y dice que son todos sus atributos, todos, que se le ponen a la criatura y todos movidos por la voluntad humana, por la voluntad divina, para usarlos en el momento que sea preciso. O sea que perdemos la caracterización de un temperamento, ya sea violento, sea tranquilo, ya se pierde, y lo que vamos a usar como temperamento y como respuesta son los atributos divinos. O sea, un atributo divino que puede ser de amor, puede ser de alegría, puede ser de tristeza, pero sin estrépito. No las cosas exageradas, no las cosas muy, no sé, de alegría, ya sabes, ese tipo de alegría que se vuelve, ¿cómo diríamos? Como teatro. Teatro, o que es más externo y una algarabía, pues, no sé, demasiado expansiva. Eso no es de Dios. Entonces él dice que todo será moderado. Así que en la humanidad de Jesús tenemos el modelo de cómo vivir estas emociones, tanto positivas como negativas, pero en modo divino. También yo creo que esto era lógico para Luisa, para que Jesús le enseñara a Luisa ese estado de ánimo. No le iba a estar hablando de los flagelos con la sonrisa. Así es. O no iba a estar llorando y hablando de gozo. Así es. Tenía que reaccionar humanamente para que Luisa entendiera el mensaje también, ¿no? O no iba a hablarle de la alegría que Dios siente cuando un alma vive en su voluntad, llorando, lleno de lágrimas. Claro. Sí, o bueno, a lo mejor lágrimas de felicidad. De alegría. Sí. En fin, son lecturas muy precisas, pero que sí hay que irlas matizando un poquito y quitándoles la parte humana. Esa parte en que la vamos queriendo unir las reacciones de Dios con las reacciones nuestras, porque nos vamos a equivocar. Y pues amigos, se nos terminó el tiempo. Y pues muchísimas gracias, Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Y los esperamos aquí en la próxima edición de nuestro programa Libro de Cielo. Gracias.